Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos al licenciado José Antonio Camposano, él es presidente de la Cámara de Acuacultura. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen, y a todos quienes nos escuchan a través de FM Mundo 98.1 esta noche. Licenciado, gracias a usted por estar junto a nosotros. Sin lugar a dudas, el sector exportador se vuelve clave en estos momentos para el país, para hacer frente a la crisis que vivimos, para que ingrese más dinero y para que se generen más plazas de trabajo para los ecuatorianos. ¿Qué debería hacer el gobierno en estos momentos para apoyar a este sector, para que haya un mayor impulso? ¿Cuáles son esos puntos principales que deberían ser tomados en cuenta? Muchísimas gracias por su pregunta. Efectivamente, el sector exportador le hace bien al país en el sentido que es un generador natural de divisas por la vía de la exportación. En el caso de sectores dinámicos como la acuicultura, la cría de camarón, atractores de inversión también, tanto nacional como internacional, que buscan mejorar la competitividad de diferentes cadenas y con eso crecer esas exportaciones. La reunión de esta mañana, ¿no?, como se lo mencionaba al principio de la entrevista, tenía como objetivo hacer el seguimiento a la agenda que hemos delineado algunos gremios exportadores y que está justamente a tono con lo que el Ministerio de Comercio Exterior y el presidente de la República han señalado, es decir, buscar alternativas para que Ecuador coloque más de su oferta en el mundo. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer para que Ecuador sea exitoso en este objetivo que tenemos todos, de crecer en nuestras exportaciones? Bueno, lo primero es trabajar en una agenda comercial agresiva, una agenda comercial que con aquellos países con los que tenemos muy buenas relaciones las profundice aún más, y con aquellos que hace falta sentarnos a negociar para mejorar las condiciones arancelarias para los diferentes productos de exportación. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es un socio natural del país con el que tenemos que profundizar esas relaciones, como también hay que hacerlo con aquellos con quienes por diferentes razones hemos dejado relegado ese proceso de integración, como lo pueden ser la Unión Euroasiática, con la que estamos a punto de perder preferencias arancelarias en el mes de octubre, con China, con quien hoy tenemos una muy buena relación diplomática, no solamente basada en el tema de las vacunas, sino también en el comercio internacional, porque hoy China le compra al Ecuador algo así como 2.700 millones de dólares. Entonces es un gran comprador para nuestro país. Cómo se está negociando con la Alianza del Pacífico, cómo hay que retomar la negociación con Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una agenda comercial. El ministro Prado ha sido muy claro en seguir las instrucciones del señor presidente referente a buscar aquello. Pero una vez que usted logra esa agenda comercial, hay que gestionar adecuadamente a través de nuestra representación diplomática, como se lo ha venido haciendo, gracias a las gestiones del señor canciller Montalvo, porque siempre en los mercados usted va a encontrar nuevas exigencias sanitarias y demás, y en esa respuesta inmediata que puede darle nuestra embajada, nuestra oficina comercial, es que logramos evitar que ciertos mercados se puedan cerrar porque las condiciones de mercado cambian. Eso es agenda comercial. Lo segundo es fomento a la exportación. El Ecuador durante más de una década y media casi, no fue un país que promovió las exportaciones, que fomentó la exportación, y por ende hoy las cadenas tradicionales hemos venido creciendo a costa del Estado, pero es importante que demos un cambio, un giro, para que el Ecuador sea un país que fomente el emprendimiento en exportación, que diversifique la oferta exportable, diversifique los mercados y haga crecer aquellas cadenas que el día de hoy le pueden generar incrementos importantes en esa atracción de divisas. Y ese fomento, por ejemplo, puede ser una política tipo drawback, que el Ecuador la tiene pendiente, y que simplemente es la devolución automática de los impuestos que pagan las cadenas de producción para que usted no termine exportando aquellos impuestos. Y lo tercero, porque realmente esta agenda es muy clara, no son solamente 3 temas, y lo tercero es la competitividad y sostenibilidad de las exportaciones. ¿Cómo se logra eso? Usted solamente puede ser competitivo ya sea porque reduce sus costos de producción o porque se vuelve más eficiente, más productivo, y a través de esos incrementos de productividad mejora su estructura de costos y se vuelve competitivo. Hay que recordarle a la ciudadanía que como somos un país dolarizado, nuestra estructura de costos ya es bastante rígida por la moneda, porque producimos en dólares y vendemos en dólares, no tenemos el beneficio del tipo de cambio, que a veces es muy peligroso en países latinoamericanos que no supieron manejar bien su política monetaria. Pero además el Ecuador es un país que no ha trabajado en productividad. Entonces son esos 3 ejes: agenda comercial, fomento a la exportación
y competitividad de estos sectores productivos que terminan exportando para que logren generar o ganar más cuota de mercado en aquellos mercados o destinos donde queremos crecer. Ahora, usted hace un momento mencionaba uno de los puntos de su agenda y también uno de los puntos más importantes y más difíciles que hay, que es el tema de la competitividad. ¿Por qué digo que es uno de los más difíciles? Porque depende de muchos factores que serán el resultado de las decisiones que tome el gobierno. Es decir, si tenemos altos costos de producción, difícilmente vamos a tener costos adecuados en el mercado internacional y estaremos pues en desventaja frente a productos de otros países. Sin embargo, eso depende de una gran cantidad de factores. Estamos hablando de, por ejemplo, también el tema laboral, de incentivos que de alguna manera alivien el tema económico para las empresas exportadoras. Es decir, es una gran cantidad de decisiones que debe tomar el gobierno para que tengamos un costo realmente interesante en el mercado internacional. Correcto, sin embargo me permito hacer, digamos, una puntualización, por darle ejemplos donde el Ecuador es un país que tiene costos, digamos que su estructura de costos está abultada por aranceles, por el impuesto de salida de divisas, que es un tema que hay que tratarlo y demás, pero también tiene costos ocultos. Por ejemplo, uno de los temas que hoy tratamos, que de manera transversal afecta a todas estas cadenas que se mencionaba al principio de la entrevista, ¿no? Plátano, cacao, pesca, acuacultura, banano, competitividad en puertos, ¿no? Nosotros necesitamos trabajar, y esa es una única política, ¿no? Sin complicar las cosas, revisar cómo está la competitividad de puertos en el Ecuador, donde, por ejemplo, temas de inseguridad a lo largo de los ejes viales, ¿no? Es decir, las mercancías que se movilizan en las carreteras, en las zonas fluviales, donde operan las actividades pesqueras y acuícolas, y finalmente la contaminación de droga de varios productos de la oferta exportable, y ustedes reconocen, revisan en las noticias cómo digamos que se capturan ciertos embarques contaminados, pero cuántos no se logran contaminar. Entonces, solamente si revisáramos el componente de logística de exportación, ahí hay una tarea por trabajar donde usted puede lograr reducir costos, porque, por ejemplo, en el caso del sector camaronero, a nosotros nos cuesta casi $80 millones anuales no tener una política integral de seguridad. Ese costo, que no lo tiene, por ejemplo, el camaronero peruano o el camaronero mexicano que compite con nosotros en los Estados Unidos, ya lo vuelve más competitivo frente al ecuatoriano. Entonces, cuando usted empieza a revisar, no sé, si bien es cierto, hay temas estructurales que también hay que atender, hay una agenda mucho más práctica, ¿no? Que ventajosamente da la autoridad del señor presidente y la decisión que se ha tomado por mejorar y por modernizar estos procesos. Seguro que puede encontrar, digamos, que aquellos actores en el sector público que la ejecuten, y así usted empieza a reducir estos costos, estas trabas y estas amarras que no permiten que ciertos sectores crezcan aún más. Si bien lo estructural es importante, hay una agenda práctica que es la que también queremos impulsar, porque a veces son esos pequeños cambios que a usted le permiten mejorar competitividad muy rápidamente. Por ejemplo, una política de electrificación de sectores rurales. La ruralidad en el Ecuador, donde operan sector platanero, bananero, camaronero, no tenemos acceso a energía eléctrica, aun cuando inclusive existen recursos disponibles para construir esas obras de infraestructura. ¿Y por qué hablamos de electricidad? Porque cuando usted electrifica y lleva conectividad, que es lo que está haciendo la ministra Maino en la administración del presidente Lasso, a los sectores rurales, usted tecnifica cultivos y los vuelve más eficientes. Entonces, si bien el tema laboral es un asunto que hay que abordar, usted empieza a generar competitividad por otros medios, y la tecnificación del agro le ha permitido a muchos países ser exitosos en la exportación de productos de su agroexportación, ¿no? Gracias a ese tipo de incentivos que no pasan por sacrificios fiscales, que también son importantes analizar, me refiero a la reducción de aranceles y demás, pero hay otras políticas. Entonces, la buena noticia, ¿cuál es? Que los gremios cuya responsabilidad es exclusivamente esa, hemos levantado suficiente información técnica para darle más alternativas a la autoridad de turno, de tal forma que, en vista que existe el interés de apoyar estas cadenas productivas, se ejecuten estas políticas, y aquello que también es estructural y que hay que tratarlo, habrá que tratarlo con el tiempo que merece también, porque estamos conscientes que no todo se puede hacer de forma acelerada. Ahora, el problema, por ejemplo, con este destino importantísimo que es Estados Unidos, ahora Joe Biden ha incluido a Ecuador en la lista de países de riesgo por el tema del narcotráfico. Esto
obviamente afecta. ¿Por qué? Porque cuando los buques llegan a los puertos destino en Estados Unidos, por lo general entonces pasan por revisiones excesivas en los puertos allá, y esto genera costos adicionales, costos bastante altos que se van cargando justamente a los buques que son enviados a Estados Unidos. ¿Cómo ve usted esta situación? Tal vez, ¿qué deberíamos hacer desde aquí para de alguna manera poder manejar este tema? Sí, muchísimas gracias, porque es una pregunta que me permite dar un ejemplo cómo, si es posible, con el diálogo, dadas las buenas relaciones que hay con los Estados Unidos, trabajar para evitar que este anuncio se pueda derivar en un problema para las exportaciones. Número uno, volvemos al tema del manejo de la cadena logística y cómo tenemos que revisar la logística en el Ecuador. Nuestras instalaciones portuarias no cuentan con la infraestructura de escáneres que permiten hacer el análisis de cargas para exportación sin hacer una intrusión en esa carga, sin tener que abrirla, ¿no? Y poder revisar un mayor número de unidades de contenedores, de tal forma que ese contenedor va acompañado de un certificado de que ha sido revisado, y con una buena estructura de seguridad en las instalaciones portuarias se puede garantizar al mercado destino que ese contenedor no presenta un riesgo de contaminación, y por tanto usted, al bajar el perfil de riesgo de ese país y de esa empresa, exige menos controles en destino. Eso es lo primero, ¿no? Ahí hay un enfoque en la logística de exportación. Pero lo segundo, nosotros como sector camaronero, gracias a una buena relación con los Estados Unidos, hemos firmado ya un convenio como país con la FDA norteamericana. Somos el primer país del mundo productor de camarón que en pocas semanas va a tener un taller con funcionarios de la FDA y con funcionarios del gobierno ecuatoriano y miembros del sector privado para el control de la trazabilidad del producto, en este caso el camarón ecuatoriano, que se exporta a los Estados Unidos. ¿Qué nos permite este convenio con la FDA? Demostrar que a través de herramientas de trazabilidad podemos demostrar desde el origen hasta el destino cuáles han sido los momentos en los que el producto ha estado ya sea en contacto por procesamiento con personas, o luego ya los controles antinarcóticos. Todo se registra, es documentado electrónicamente, se aprovecha la tecnología disponible, y la FDA con esto baja el riesgo, en este caso a la cadena de camarón, puntualmente al Ecuador. Entonces, hay mecanismos, ¿no?, de acercamiento con los Estados Unidos para evitar que una noticia como esta pueda derivar en un problema con las exportaciones. Por eso nosotros hemos tomado la iniciativa de este ejemplo, y por eso yo decía que su pregunta es muy buena, porque así otros sectores también, y lo conversábamos en la mañana de hoy, pueden tener el acercamiento a través de Agrocalidad, posiblemente con FDA también, para que exista un mecanismo similar al que se va a aplicar con camarón, que tiene que ver con la trazabilidad del producto exportado, y con eso manejamos perfiles de riesgo mucho menores de lo que puede darse si es que esta noticia termina agravándose y se termina declarando al Ecuador como un país de mucho más alto riesgo. Y como usted menciona, los costos en puertos, los demorajes y la situación portuaria que hoy tenemos por todo esto que se conoce, los demoras en puertos chinos y demás, realmente el país no está como para aguantar un golpe adicional en su logística de exportación en uno de nuestros principales destinos, que es los Estados Unidos. Importantísima, y me quedo con eso, esa recomendación que usted hace para evitar que hayan pues estos problemas en los puertos de destino en Estados Unidos, que hayan exámenes de rayos X, exámenes intensivos adicionales, demoraje que ocasiona justamente estos exámenes, y que todo va sumando y obviamente pues complica la situación de las exportaciones. Le quiero agradecer nuevamente al licenciado José Antonio Camposano, él es presidente de la Cámara de Acuacultura. Muchísimas gracias por su invitación. Muy buenas noches.